el gobierno. ¿Usted cree que hay una estrategia o están armando una estrategia en la región centro para plantarse ante esa embestida del gobierno nacional? El gobierno nacional, para cerrar el déficit fiscal, ha hecho recortes a las provincias principalmente. A nosotros los recortes que hemos sufrido son de alrededor de lo que es una masa salarial. Es decir, son muchos recursos. Encima comenzó nuestra gestión con 3 masas salarial de deuda, entre deuda flotante y déficit fiscal. Lo que hizo que sea muy difícil poder gestionar esto. 8 meses después hemos logrado el equilibrio de las cuentas públicas, reduciendo el gasto político y reduciendo el gasto corriente fundamentalmente del gobierno de la provincia de Santa Fe, y pudimos empezar a invertir. El gobierno nacional además recortó de manera significativa los recursos. Por un lado, no nos paga la deuda de la caja del déficit y una parte de la caja de jubilaciones. ¿En qué se funda esto? Hay 13 provincias que no transferimos nuestras cajas provinciales y las mantenemos en la órbita del Estado provincial, pero cedimos impuestos a Nación, al ANSES, para que sostenga el régimen jubilatorio a nivel nacional. Y en los pactos fiscales que se fueron firmando, había un acuerdo, un convenio, en donde una parte del déficit fiscal, en función de la cesión de esos tributos que hizo Santa Fe hace más de 20 años atrás, se le tenía que pagar una parte del déficit fiscal de la caja. Bueno, no solo no nos pagan la deuda, sino que no nos están pagando el déficit que se va generando, que hasta el 2023 se fue pagando mes a mes. Es lo que estamos reclamando en este momento en la Corte. Por más que tenemos una excelente relación con el gobierno nacional, hicimos un reclamo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hicimos un reclamo por los 2 temas, por la deuda histórica y por la deuda mensual que nos dejaron de enviar. Lo último, ¿cómo piensa solucionar el conflicto docente? Para nosotros es un tema que está terminado. La inmensa mayoría de los docentes el día miércoles fueron a dar clases. Por un lado, el 30% que participan del sistema de educación privada no se adhirieron al paro, y del 70% restante, de ese 70%, solamente el 28% no fue a dar clase a la provincia de Santa Fe, es lo que medimos. Con lo cual podemos decir que menos del 20% de los docentes de la provincia, públicos y privados, se adhirieron a esta medida de fuerza, que fue una medida de los sindicatos en términos generales. Y fue una medida tomada por los sindicatos, no por los docentes, y quedó claro esto, porque tienen un encono personal con el gobierno provincial, fundamentalmente porque el gobierno provincial lo que hizo fue controlar el ausentismo y bajar el ausentismo y apostar a lo que es la asistencia perfecta, que es una política que se premia a aquellos que no faltan nunca y que van a dar clase, fundamentalmente para fortalecer los conocimientos. Los chicos tienen que estar en la escuela y no tienen que estar cambiando de docente permanentemente, porque eso afecta la construcción de conocimientos de los chicos y la aprensión fundamentalmente. Entonces, ese premio que nosotros dimos es lo que a ellos les preocupa, porque perdieron una herramienta que entendieron que era poderosa y en este momento está agotada. Nosotros, más allá de no haber aceptado la propuesta de casi el 10%, que queremos dejar claro, hasta ahora el gobierno provincial recompuso los recursos de los empleados públicos en un 82% y tuvimos una inflación del 79%, es decir, 3 puntos por encima de la inflación y más de 20 y pico puntos por encima de la recaudación que hemos tenido. Imagínense, tuvimos que hacer reducción de gastos en otros lugares para pagar los sueldos de los empleados públicos. Entonces dimos el aumento por decreto, entendiendo que no era justo que hagan otro paro más, donde hay chicos a la provincia de Santa Fe que en 13 días no fueron a la escuela porque los docentes hicieron paro. Y este paro además lo entendíamos que era un paro que había convocado Baradel en el orden nacional y no había por qué adherir, por eso tuvo una tan baja adhesión a la provincia de Santa Fe. Hablando un poquito en el orden nacional, Santa Fe es una de las provincias que genera obra pública, una de las pocas que están quedando. Eso, saber cómo se hace, cómo se maneja la economía de la provincia de Santa Fe, y también si nos explica un poquito lo que es los créditos agrícolas a tasa cero, digamos, que eso es importante,
Y el otro día se hizo el primer embarque de soja en la hidrovía, que eso sí va a movilizar bastante, de 22.000 toneladas de soja. Sí, miren, dos o tres cosas. Primero, nosotros tomamos la economía de la provincia en un mal estado. Y esto no quiero ser crítico del gobernador que estuvo antes. Tuvo sequía y tuvo un alto nivel de inflación. Eso claramente provocó el desequilibrio de las cuentas. A cualquiera le hubiera sucedido, pero es la realidad con la que yo me encontré. Primero reducimos el gasto político porque entendíamos que teníamos que tener ejemplaridad para reducir otro tipo de gastos. Y te puedo dar algún ejemplo donde ajusta el gobierno provincial. Obra pública, estamos licitando 1.000 y pico, casi 1.100 kilómetros de ruta en repavimentación. Comparativamente con los precios de diciembre del 2023, reducimos el 70% de lo que había sido la licitación, a precios iguales. Entonces digo, ahí hay un ahorro muy significativo. La comida de todos los presos en la provincia de Santa Fe, casi menos de la mitad de lo que se pagaba en diciembre. 9.000 millones vamos a ahorrar, con lo que se ha logrado controlar el ausentismo y bajar el ausentismo docente. Más de 10.000 millones de pesos en ahorro. Bueno, de ahí empiezan a salir los recursos para empezar a invertir en obra pública. Pero para eso hubo que bajar el gasto político primero, porque teníamos que tener mucha ejemplaridad. Los créditos que se anunciaron esta semana, que vino el viceministro de Economía, Juan Paso, con el ministro de Desarrollo Productivo, y lo anunciamos aquí en Esperanza, son créditos del Banco Vice, en que tienen ya una tasa muy baja, que es para maquinaria y equipamiento, en donde el gobierno de la provincia, con recursos propios, pone alrededor de 3.000 millones para subsidiar la tasa, que 3.000 millones salen de acá, de los ahorros que vamos generando en controles, en ajustes permanentes y en eficiencia, que es lo que le prometimos a los santafesinos. Decíamos siempre, Santa Fe no le hacen falta más recursos, le falta administrar bien los recursos. Y de ahí subsidiamos la tasa, pagamos nosotros ese subsidio de tasa y incentivamos a la economía y movemos la economía. Y por supuesto, la exportación de soja que sale del puerto de Santa Fe es una iniciativa y un trabajo que hemos llevado adelante muchísimo nosotros, porque parece que los puertos de nuestra provincia se terminan en Timbúes y empiezan en Villa o en Arroyo Seco. Nosotros siempre tuvimos una mirada integral de la provincia de Santa Fe e insistimos en el puerto de Santa Fe, que debe ser un puerto logístico. Queremos armar un área logística para exportación de contenedores y que desde allí se pueda reactivar todo lo que es este corredor bioceánico fundamentalmente. Imagínense toda esta región, si logra sacar la producción de contenedores o en contenedores desde Santa Fe, lo que va a ahorrar en fletes, pero además reduce prácticamente el 50%. Sí, terrible. Bueno, y es lo que estamos haciendo, pero para eso el Estado tiene que incentivarlo. Y estamos apostando también al Puerto Campo. Estamos terminando el puente del Paraná Miní, que son 8.000 millones de pesos, y apostando a hacer los otros dos puentes, que son puentes de 1.500 millones, para llegar al Puerto Campo y desde allí empezar también a mover el tráfico de barcazas. Y desde allí también bajar lo que es el costo logístico, pero además que las rutas de nuestra provincia, que están sobrecargadas y saturadas, también puedan tener menos transitabilidad. Pero para eso hay que tener un plan, que es lo que nosotros tenemos, y hay que apostar, y hay que poner recursos. Nosotros estamos apostando a fortalecer el sistema de puertos de Santa Fe y del norte de nuestra provincia. No es fácil por el calado, por el balizamiento, porque no está en la agenda nacional, pero nosotros lo ponemos permanentemente. Todas las reuniones que tuvimos con el secretario de Logística a nivel nacional, de quien depende Vialidad, de quien depende Vías Navegables, de quien depende todo, nosotros siempre pusimos arriba de la mesa que Santa Fe no se terminaba en Timbúes. Obviamente que el calado natural de Timbúes de una potencialidad diferente, porque tiene 35 o 37 pies naturales prácticamente en la barranca del puerto, es otra cosa, pero desde aquí realmente podemos hacer muchísimo con decisión política y estamos muy entusiasmados con eso. La última mía. Sí.
Respecto al Pacto de Mayo y los acuerdos en un país donde sube y baja, ¿cómo lo ve que se pueda cumplir y que esto también derrame en Santa Fe para tener ese apoyo que hoy están necesitando? Miren, nosotros, ¿en qué acompañamos al gobierno nacional? En que el gobierno nacional se propuso bajar el déficit fiscal, terminar con gastar más mes a mes con lo que produce la República Argentina, en un país que no iba a ningún lado. Entonces, desde ese lugar lo acompañamos. Los 10 puntos del Pacto de Mayo son puntos que todos los santafesinos lo tenemos incorporados. Miren, para que ustedes sepan, Santa Fe debe en créditos internacionales lo mismo que tiene en caja, a 30 años. Es decir, como cierra nuestro mes a mes, es la misma plata que debemos a 30 años. Fíjense la baja deuda que tenemos, porque hemos tenido gobiernos que han tenido equilibrio fiscal. Tal vez 1 año de déficit, 2 años de déficit, 1 año de equilibrio. Nosotros en 6 meses logramos tener superávit, 30.000 millones de superávit. Es importante eso. Entonces, ¿cómo no vamos a acompañar ese objetivo que entendemos que tenía la República Argentina? Después hay cosas que no estamos de acuerdo. Nosotros creemos en el mundo productivo, en el sistema productivo. Creemos que Argentina sale adelante con trabajo, que Argentina sale adelante con más producción, no solo mirando el mundo financiero o el capital financiero si se te cierran las cuentas. Pero el objetivo de fondo lo creemos y por eso es que lo acompañamos. Después hay leyes importantes. Creo que el RIGI nos va a venir bien. Vamos a tener que reconvertir a nuestra industria metalmecánica, pero tenemos una potencialidad. Yo hablaba con el gobernador de San Juan y la inversión que va a llegar a San Juan en la minería nunca la van a poder abordar con las empresas que tienen. Nosotros tenemos expertise, entonces vamos a poder trabajar. Hay 200 empresas de la provincia de Santa Fe que están prestando servicios en Vaca Muerta. Entonces, es entender que el mundo nos está dando una posibilidad. Y esa posibilidad tenemos que ser los primeros. Por más que las inversiones no vengan acá, aunque ya estamos pensando algunas inversiones, hasta públicas, para sumarnos al RIGI, aunque no vengan esas grandes inversiones acá, tenemos que estar preparados para asistir a esas inversiones porque no van a alcanzar. Imagínense San Juan, todo lo que es la cordillera con la minería y lo que es el sector energético, gas y petróleo. Por ejemplo, la llegada de Petronas, ahora que va a generar empleo. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, desde ahí tenemos una posibilidad inmensa nosotros para que desde otro lugar, desde la industria secundaria, podamos crecer. Muchas gracias, pero me tengo que ir a Reconquista.